En los rincones más remotos y olvidados del planeta, yacen estructuras y lugares que desafían el paso del tiempo y despiertan un enigma insondable. Así eran las bombas de gasolina hace muchos años. El letrero de gasolina, miren, tiene como balazos. Abandonados, ocultos y cubiertos de secretos, estos sitios guardan historias de gloria y tragedia, de conflictos y tensiones que quedaron impresos en sus muros. Desde búnkeres subterráneos hasta pueblos fantasmas atrapados en el silencio, cada lugar es un testimonio de eras y decisiones que cambiaron el curso de la historia. Hoy, nos adentraremos en estos vestigios de épocas pasadas, donde cada ruina, cada torre y cada ciudad olvidada nos cuenta algo sobre el poder de la naturaleza. Número 1. Las casas domo. Imagina unas estructuras en forma de domo frente a las costas de Florida, que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Las llamativas Dome Homes de Cape Romano, construidas en los años 80, fueron diseñadas como residencias de vacaciones, ideales para descansar junto al océano en un refugio único. Estas viviendas, con su apariencia futurista y diseño redondeado, atrajeron en su momento a los amantes de la arquitectura innovadora y sostenible. Los domos blancos contrastaban con el azul del mar y el verde de la vegetación, convirtiéndose en un punto icónico en la isla Marco. Sin embargo, la naturaleza tenía otros planes. Los domos fueron creados para soportar las condiciones ambientales, pero una serie de huracanes y la erosión costera los convirtieron en estructuras inhabitables. Cada tormenta fue desgastando las estructuras, llevándolas a quedar aisladas sobre el agua y transformando el escenario en un paisaje surrealista. Hoy, las Dome Homes, con su tono blanco desgastado y su ubicación única, parecen ruinas de un futuro olvidado. Los visitantes quedan fascinados por el contraste entre la arquitectura humana y la implacable fuerza de la naturaleza. Fotógrafos y curiosos exploran las ruinas, capturando el misterio que emana de estos domos rodeados de agua. Aunque algunos piensan que son una reliquia extraterrestre, las Dome Homes se erigen como un recordatorio de la visión y creatividad humana, así como de las limitaciones ante la naturaleza. Los domos, en pie a pesar de los embates del tiempo, tienen un aire fantasmal, invitando a reflexionar sobre el equilibrio entre el ingenio humano y el mundo natural. Cada tormenta que azota Florida parece desafiar aún más la integridad de estas estructuras, pero hasta ahora siguen en pie, entregando un espectáculo inusual. Número 2. Instalación secreta. En las costas frías y remotas de Alaska, una misteriosa torre metálica oxidada desafía los elementos y el tiempo. Esta estructura, remanente de la Guerra Fría, parece guardar secretos ocultos entre sus muros corroídos. Abandonada y vigilada desde la distancia, esta instalación fue una parte crucial de la defensa durante uno de los períodos de mayor tensión entre las potencias mundiales, y desde entonces ha permanecido casi olvidada, dejada a merced del óxido y las olas del Océano Pacífico. Declarada zona restringida por el gobierno de los Estados Unidos, el área genera especulación y misterio entre exploradores y historiadores. ¿Qué propósitos cumplió durante sus días activos? La torre, aunque en silencio, cuenta una historia que pocos conocen, y los lugareños aún relatan rumores sobre el papel que tuvo en la defensa de la nación. Con su aspecto sombrío y los secretos que guarda, esta estructura se convierte en una especie de guardián en un paisaje inhóspito, testigo de una era pasada de tensión geopolítica. Atraídos por el enigma, algunos intentan acercarse a este bastión de acero desgastado, intentando desvelar sus secretos. Sin embargo, el acceso sigue siendo restringido, lo que solo intensifica el interés de quienes buscan rastros de la Guerra Fría en tierras inhóspitas. Las historias y teorías sobre su función y los eventos que pudieron ocurrir en sus instalaciones permanecen como una fuente inagotable de misterio que, hasta el día de hoy, aviva la imaginación de los curiosos y los exploradores. Número 3. Pueblo fantasma de Bodie. En las vastas y áridas tierras de California se encuentra Bodie, un pueblo fantasma atrapado en el tiempo que evoca el auge y caída de la fiebre del oro. En su apogeo, Bodie era un hervidero de actividad, con mineros, tabernas llenas y un bullicio constante que resonaba en las montañas. Fundado a mediados del siglo XIX, este pueblo prometía fortuna a quienes llegaran en busca de oro,
y rápidamente atrajo a aventureros y emprendedores de todos los rincones. Sin embargo, la prosperidad fue efímera. A medida que las vetas de oro se agotaban y otros descubrimientos captaban la atención de los mineros, Bodhi quedó deshabitado y congelado en el tiempo. Hoy en día, es un parque histórico estatal donde los visitantes pueden caminar por las calles desiertas, asomarse a las ventanas de casas y edificios en ruinas y observar cómo el polvo y el tiempo han cubierto este capítulo de la historia. Las calles silenciosas y las estructuras deterioradas mantienen un aura inquietante y fascinante. Fotografías antiguas, documentos y restos de utensilios aún se encuentran en los edificios, como si sus antiguos dueños estuvieran a punto de regresar. La ausencia de vida y la quietud del lugar ofrecen una experiencia envolvente que traslada a los visitantes a una época en la que el oro y los sueños se entrelazaban. Bodhi sigue siendo un símbolo de los altibajos de la fiebre del oro y un destino enigmático que invita a los exploradores a imaginar las historias y secretos que guardan sus calles polvorientas. Número 4. Varosha, ciudad congelada. Varosha es un barrio en Famagusta, Chipre, que en la década de 1970 era un floreciente destino turístico. Con hoteles de lujo y playas bañadas por el sol, Varosha atraía a miles de visitantes que buscaban relajarse en un ambiente idílico. Sin embargo, todo cambió en 1974, cuando en medio de la invasión turca, los habitantes de Varosha abandonaron sus hogares de forma abrupta, dejando atrás un barrio congelado en el tiempo. Hoy en día la decadencia se apodera de cada rincón de Varosha. Los hoteles, tiendas y vehículos de antaño permanecen donde estaban, pero el paso de las décadas los ha cubierto de polvo, óxido y plantas invasoras. Este antiguo paraíso turístico se ha convertido en una especie de museo urbano sin vida, donde el lujo se ha transformado en un recordatorio sombrío de las tensiones políticas que llevaron al abandono. Algunos visitantes logran asomarse a esta zona prohibida desde los límites permitidos, y el paisaje fantasmagórico de hoteles vacíos y coches corroídos resulta intrigante y conmovedor. Las ventanas rotas y las fachadas desgastadas de Varosha son testimonios del tiempo detenido y de una era en la que el turismo y el desarrollo eran el motor de la ciudad. A medida que la naturaleza reclama lo que alguna vez fue un próspero destino de playa, Varosha se erige como un recordatorio de los efectos duraderos de los conflictos y la fragilidad de los sueños humanos. Número 5. Prisión histórica. La Penitenciaría Estatal del Este, ubicada en Filadelfia, es un lugar que combina historia y misterio. Construida en 1829, esta prisión fue una de las primeras en Estados Unidos en adoptar un modelo de encarcelamiento solitario. Cada prisionero ocupaba una celda individual, aislado del mundo exterior y de sus compañeros. La idea detrás de este enfoque era generar en los reclusos un sentimiento de arrepentimiento y, con suerte, una transformación moral que les permitiera redimir sus acciones. Con su arquitectura impresionante y un diseño vanguardista, la prisión fue la más cara de su tiempo y llegó a albergar a criminales de renombre, incluyendo al infame Al Capone. Las celdas, equipadas con lujos inusuales para la época, como calefacción y plomería, ofrecían a los reclusos una soledad inquietante. Sin embargo, con el paso de los años, el sistema de aislamiento demostró tener efectos psicológicos profundos en los prisioneros, y el método fue abandonado. La prisión cerró en 1971 y desde entonces se ha convertido en un monumento histórico y en una popular atracción turística. Los visitantes pueden recorrer sus pasillos en ruinas, explorar las celdas vacías y experimentar de primera mano la atmósfera de aislamiento que aún impregna sus paredes. A pesar de su estado deteriorado, la Penitenciaría Estatal del Este sigue siendo un poderoso recordatorio de las complejidades de la justicia y de la evolución de los sistemas penitenciarios. Número 6. Búnker subterráneo. Debajo de las calles de Moscú se esconde el ZKP Tagansky, un búnker construido en plena Guerra Fría como refugio y centro de comunicaciones. Diseñado en la década de 1950, este gigantesco complejo subterráneo fue pensado para resistir el impacto de un ataque nuclear directo y asegurar la continuidad de las comunicaciones estratégicas en caso de una catástrofe. Ubicado a 60 metros bajo tierra y con una extensión de 7.000 metros cuadrados,
El búnker estaba equipado con suministros y sistemas de ventilación capaces de sostener a sus ocupantes durante meses. Su construcción fue un símbolo del temor que caracterizaba aquella época, cuando la amenaza de una guerra nuclear era una realidad palpable y las superpotencias se preparaban para lo peor. En 1995, el estatus secreto del búnker fue levantado y hoy en día es conocido como el Búnker 42. Abierto al público, atrae a visitantes interesados en el pasado de la Guerra Fría, permitiéndoles explorar sus túneles, salas de control y restos de los sistemas de comunicación que alguna vez conectaron a los líderes de la Unión Soviética. Cada paso dentro de sus oscuros pasillos evoca la tensión de aquella época, cuando el mundo estaba dividido entre dos superpotencias y una crisis nuclear podía estallar en cualquier momento. Número 7. Prisión Modelo. El Presidio Modelo, ubicado en la isla de Cuba, es una inquietante pieza de historia que aún guarda la atmósfera opresiva de su pasado. Inspirado en el concepto de vigilancia constante del panóptico, este presidio fue construido en 1926 bajo el mandato del dictador Gerardo Machado. Su diseño circular permitía a un solo guardia supervisar a cientos de prisioneros desde una torre central, creando la ilusión de que siempre estaban siendo vigilados. La constante observación buscaba imponer disciplina y control en los reclusos, con el objetivo de infundir obediencia. La prisión alojó a personajes célebres, incluido Fidel Castro, quien fue encarcelado aquí tras su intento de derrocar el régimen de Batista. Sin embargo, bajo el gobierno de Castro, la población carcelaria se disparó y el presidio se llenó de opositores al régimen, intensificando su carácter represivo. A pesar de su desolador propósito, el lugar en sí es fascinante por su arquitectura y su simbolismo. Hoy en día, el presidio es un museo que atrae a quienes desean entender más sobre la historia cubana y el impacto de la represión política. Los visitantes que recorren sus pasillos pueden sentir el peso de la historia en cada muro y en cada celda, reviviendo las experiencias de aquellos que alguna vez fueron confinados. Los ecos de las voces y de las historias de los prisioneros aún parecen resonar en el ambiente, convirtiendo al Presidio Modelo en un recordatorio de la importancia de los derechos humanos y el peligro de las ideologías que buscan controlar la libertad de pensamiento. Número 8. Casa Misteriosa. En San José, California, la Winchester Mystery House desafía la lógica y evoca una mezcla de fascinación y misterio. Esta mansión victoriana, construida por Sarah Winchester, viuda del magnate de las armas William Winchester, refleja la obsesión de su creadora por evitar los supuestos espíritus que, creía, la acechaban. Durante 38 años, la construcción de la casa nunca se detuvo, convirtiéndose en un verdadero laberinto de puertas que no conducen a ninguna parte, escaleras sin fin y habitaciones escondidas. El diseño de la mansión responde a las creencias espirituales de Sarah, quien, según la leyenda, seguía indicaciones de un médium que le aseguró que, para eludir a los espíritus de las víctimas de las armas Winchester, debía continuar construyendo sin descanso. Como resultado, la casa creció de forma caótica y sin un plan definido, abarcando más de 160 habitaciones y múltiples niveles. Hoy en día, la Winchester Mystery House es un atractivo turístico que intriga a todos los que la visitan. Su aspecto enigmático y su historia peculiar atraen a quienes desean recorrer sus pasillos y descubrir los extraños secretos arquitectónicos que esconde. Para muchos, cada recodo y escalera sin sentido simbolizan la lucha de Sarah contra sus propios miedos y el peso de una fortuna que, según creía, traía consigo una maldición. La casa permanece como un recordatorio de las excentricidades humanas y la influencia de la superstición en la vida de las personas. Número 9. Hotel Ryugyong. Un colosal edificio en el corazón de Pyongyang, Corea del Norte, es uno de los proyectos arquitectónicos más fascinantes y enigmáticos del país. Construido con la ambición de convertirse en el hotel más alto del mundo, su historia está marcada por décadas de construcción y abandono. La construcción comenzó en 1987, con la intención de ser un símbolo del poder y modernización de Corea del Norte. Sin embargo, el proyecto se detuvo abruptamente en 1992 debido a problemas económicos y técnicos, dejando el edificio incompleto y vacío. Con sus 105 pisos y su forma piramidal, el Hotel Ryugyong destaca en el horizonte de Pyongyang como un testimonio de un sueño interrumpido.
Durante años, el gobierno norcoreano intentó ignorar su existencia, incluso eliminándolo de fotos oficiales y evitando mencionar el imponente edificio. Sin embargo, en 2008, la construcción se reanudó brevemente, generando esperanzas de que finalmente se completaría. Hoy en día, el Ryugyong sigue siendo un misterio sin terminar. Aunque la fachada se ha modernizado, su interior permanece vacío y su función final sigue siendo incierta. El hotel se ha convertido en un símbolo de las ambiciones y desafíos que enfrenta Corea del Norte, atrayendo la atención de turistas y curiosos que desean ver de cerca esta estructura monumental. Con su historia llena de giros y su apariencia imponente, el Ryugyong representa la mezcla de grandeza y misterio que caracteriza a Pyongyang. Número 10. El campanario. En la tranquila ciudad de Kalyasin, en Rusia, una iglesia se alza sobre el agua como un centinela solitario, testimonio de un pasado sumergido. La construcción del embalse de Uglich en 1939 sumergió gran parte de esta antigua ciudad, desplazando a sus habitantes y cubriendo sus calles y edificios. Sin embargo, el campanario de la iglesia de San Nicolás se salvó de las aguas y, hoy en día, se eleva desafiantemente sobre el nivel del embalse. El campanario, de 75 metros de altura, es todo lo que queda visible de la antigua iglesia y atrae tanto a locales como a turistas que desean explorar la historia de Kalyasin. Este solitario monumento, rodeado de agua, crea una imagen surrealista y conmovedora, como si el pasado se resistiera a ser olvidado. Los visitantes pueden acercarse en bote para admirar la simplicidad y la belleza del campanario, que ha resistido el paso del tiempo y la fuerza de las aguas. A lo largo de los años, el campanario ha sido símbolo de resistencia y espiritualidad. Con su fachada desgastada y sus campanas que a veces rompen el silencio, invita a reflexionar sobre la historia sumergida bajo el embalse y sobre las vidas que alguna vez llenaron las calles de Kalyasin. Este campanario perdido en medio del agua es un recordatorio visual de los cambios y sacrificios que marcan el curso del tiempo. Número 11. Whitley Court. En el corazón de Worcestershire, Inglaterra, se encuentra Whitley Court, una mansión majestuosa que fue arrasada por un incendio en 1937. En su época dorada, Whitley Court representaba el lujo y la elegancia del siglo XIX, con jardines espléndidos, fuentes ornamentales y un diseño arquitectónico que atraía la mirada de todos los visitantes. La mansión fue un símbolo de opulencia y grandeza, albergando en su interior celebraciones y banquetes para la nobleza y la alta sociedad británica. El devastador incendio que destruyó gran parte de la estructura marcó el fin de esta era dorada. Desde entonces, Whitley Court quedó en ruinas, pero su esencia y sus jardines cuidadosamente conservados siguen atrayendo a turistas y amantes de la historia. Al recorrer sus pasillos en ruinas y sus terrenos, los visitantes pueden imaginar la vida vibrante que una vez animó la mansión, y la elegancia de su diseño sigue siendo evidente en cada rincón. Entre los elementos más llamativos de Whitley Court está la fuente de Perseo y Andrómeda, una impresionante pieza escultórica que aún adorna los jardines y añade un toque de grandiosidad al lugar. Los jardines y la fuente en funcionamiento transportan a los visitantes a otra época, evocando la belleza y el esplendor de un pasado que no ha sido del todo perdido. Hoy, Whitley Court es un recordatorio del paso del tiempo y de la fugacidad de la riqueza y la opulencia. Número 12. Lee Plaza Hotel. Ubicado en Detroit, Estados Unidos, es un símbolo de la decadencia urbana y el esplendor desvanecido. Construido en 1929, fue uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, con acabados de mármol y detalles arquitectónicos Art Deco. Sin embargo, el declive económico de Detroit y la migración de su población llevaron al cierre del hotel en los años 70 y desde entonces ha permanecido abandonado. Hoy en día, el Lee Plaza Hotel es una estructura sin ventanas, con paredes agrietadas y una atmósfera de nostalgia que evoca una era dorada que se ha desvanecido. Las habitaciones, una vez llenas de huéspedes de alto perfil, están vacías, cubiertas de polvo y con los muebles desmoronándose. La historia del Lee Plaza refleja la historia de Detroit, una ciudad que en su momento fue el epicentro de la industria automotriz y que, a lo largo de las décadas, ha luchado por mantenerse a flote.
A pesar de su estado de abandono, el Lee Plaza sigue siendo un punto de interés para exploradores urbanos y fotógrafos que encuentran en sus ruinas un escenario impactante y poético. El deterioro del edificio ofrece una visión inquietante de cómo el tiempo puede transformar incluso los lugares más opulentos en vestigios de lo que alguna vez fueron. El hotel, con sus muros cubiertos de grafitis y el eco de su historia, es un testimonio de la resiliencia de Detroit y de la fragilidad de las construcciones humanas ante el cambio y el tiempo. Número 13. Castillo Bannerman. En la isla Polypel, a orillas del río Hudson en Nueva York, se encuentran las ruinas del Castillo Bannerman, una estructura que parece salida de un cuento medieval. Construido a principios del siglo XX por Francis Bannerman VI, este castillo tenía un propósito sorprendente: almacenar un gran arsenal de municiones y equipos militares que Bannerman había adquirido en subastas del ejército. Su aspecto imponente y su ubicación en una isla aislada lo convirtieron en un verdadero símbolo del espíritu emprendedor de Bannerman. En 1920, una explosión dañó gran parte de la estructura, y a lo largo de los años, la naturaleza comenzó a reclamar el castillo. Hoy en día, el castillo de Bannerman se alza como una ruina misteriosa, con paredes desmoronadas y una vegetación exuberante que cubre sus antiguas murallas. El lugar atrae a excursionistas y curiosos que encuentran en las ruinas un encanto especial que invita a imaginar el bullicio que alguna vez rodeó esta imponente estructura. Los visitantes pueden recorrer la isla y explorar los restos del castillo, que, a pesar de su estado deteriorado, mantiene su majestuosa apariencia y su aire de misterio. Las ruinas, en su estado actual, cuentan una historia de ambición, tragedia y el poder implacable del tiempo. El Castillo Bannerman es un símbolo duradero de una era pasada y un recordatorio de cómo los sueños humanos pueden quedar atrapados en los escombros de la historia. Número 14. Ciudad Fantasma de Craco. Ubicada en las colinas de Basilicata, en el sur de Italia, Craco es una ciudad abandonada que parece suspendida en el tiempo. Fundada en el año 540 después de Cristo, Craco floreció durante siglos, con sus calles estrechas, plazas y casas en lo alto de una montaña que ofrecía una vista espectacular del paisaje. Sin embargo, la belleza de su ubicación también se convirtió en su condena, ya que la geografía inestable de la región hizo que la ciudad fuera vulnerable a desastres naturales. En 1963, un deslizamiento de tierra obligó a muchos habitantes a abandonar Craco, y una inundación en 1972 terminó por despoblarla por completo. A principios de la década de 1990, Craco ya era un pueblo fantasma, una ciudad congelada en el tiempo que atrae a visitantes y cineastas por su atmósfera de ruina y misticismo. Hoy, las calles de Craco están desiertas y cubiertas de escombros, pero su belleza permanece intacta. La ciudad, con sus edificios medievales y su encanto melancólico, ha servido como escenario para películas y documentales, convirtiéndose en un destino popular para quienes buscan explorar el pasado. Cada rincón de Craco cuenta una historia de vidas pasadas, y su aspecto enigmático invita a los exploradores a recorrer sus calles vacías y descubrir los secretos que guarda este fascinante pueblo italiano. Número 15. Villa Epecuén. Situada a orillas del lago Epecuén en Argentina, es un testimonio conmovedor de la fuerza de la naturaleza y la fragilidad de los asentamientos humanos. Durante la primera mitad del siglo XX, este pequeño pueblo se convirtió en un importante destino turístico gracias a las aguas salinas del lago, conocidas por sus supuestas propiedades curativas. Personas de todo el país acudían a Villa Epecuén para disfrutar de sus hoteles, balnearios y una comunidad vibrante, especialmente durante las décadas de 1950 y 1970. Sin embargo, en 1985, una inundación devastadora provocada por el colapso de una presa cambió para siempre el destino de Villa Epecuén. Las aguas del lago desbordaron el pueblo, sumergiéndolo completamente y obligando a sus habitantes a evacuar. Durante años, el pueblo permaneció bajo el agua y las construcciones que alguna vez estuvieron llenas de vida comenzaron a deteriorarse y a adoptar un aspecto fantasmagórico. Hoy en día, el nivel del agua ha descendido, revelando las ruinas de Villa Epecuén, que se alzan como una especie de museo al aire libre.
Los edificios en ruinas y las calles cubiertas de sal crean una atmósfera surrealista que atrae a fotógrafos, aventureros y turistas interesados en presenciar el poder de la naturaleza y la tenacidad de un lugar que, aunque abandonado, continúa fascinando a quienes lo visitan. Villa Epecuén es un recordatorio de cómo el agua puede ser tanto una fuente de vida como una fuerza destructiva. Número 16. Fordlandia en la selva brasileña. Uno de los proyectos más ambiciosos e inusuales del empresario estadounidense Henry Ford. Ubicada en el corazón de la selva amazónica, esta ciudad fue fundada en 1928 con el objetivo de asegurar una fuente constante de caucho para la producción de neumáticos y piezas automotrices de Ford. Sin embargo, la visión de Ford iba mucho más allá de una simple plantación. Él imaginaba una ciudad autosuficiente y próspera, en la que se pudieran recrear las costumbres y el estilo de vida de Estados Unidos. Fordlandia contaba con viviendas, una escuela, un hospital y hasta un campo de golf. Pero, a pesar de los esfuerzos del empresario, la ciudad enfrentó serios problemas desde el inicio. El intento de imponer normas y estilos de vida estadounidenses en una región con una cultura completamente distinta generó tensiones, y las condiciones de trabajo y el clima inhóspito hicieron que muchos empleados abandonaran el proyecto. Finalmente, la ciudad fue abandonada en 1945. Hoy, Fordlandia permanece en ruinas, con la selva reclamando lentamente lo que una vez fue un experimento ambicioso de industrialización en la Amazonía. Los edificios desmoronados y los restos de maquinaria son visitados por aventureros y curiosos que se acercan para descubrir este peculiar rincón de historia. Fordlandia es un recordatorio de que, por más ambiciosos que sean los sueños de progreso, a veces no pueden imponerse sobre la naturaleza y las diferencias culturales. Número 17. Pueblo minero Ruby. En los escarpados y áridos paisajes del suroeste de Arizona, se encuentra Ruby, un pueblo minero que alguna vez fue el epicentro de una próspera actividad minera. Fundado a fines del siglo XIX, Ruby comenzó a ganar fama por sus ricos yacimientos de minerales como el oro, la plata y el cobre, lo cual atrajo a mineros de todas partes en busca de fortuna. Con el tiempo, el asentamiento creció hasta convertirse en una comunidad vibrante, con tiendas, oficinas y hasta una oficina de correos. Sin embargo, como sucedió en muchos otros pueblos mineros, la prosperidad de Ruby fue fugaz. A medida que las reservas de minerales se agotaban, los mineros comenzaron a emigrar, y el pueblo fue poco a poco perdiendo a sus habitantes. En la década de 1940, Ruby ya estaba prácticamente abandonado, dejando atrás edificios, herramientas y otros restos que narran su historia. Hoy en día, Ruby es conocido por su estado de conservación excepcional, ya que muchos de sus edificios originales aún permanecen en pie, ofreciendo a los visitantes un vistazo a la vida en el lejano oeste. El encanto de Ruby radica en sus calles desiertas y en el silencio que domina el paisaje. Para los turistas y exploradores que recorren el lugar, la experiencia es como retroceder en el tiempo, a una época de fiebre del oro y aventuras en el desierto. Ruby es un testimonio de los altibajos de la minería y un recordatorio de los desafíos que enfrentaron quienes vivieron en esta tierra áspera y aislada. Número 18. San Juan Parangaricutiro. En el estado de Michoacán, México, se encuentra el enigmático pueblo de San Juan Parangaricutiro, una comunidad que fue casi completamente destruida por el poder de un volcán. En 1943, el volcán Paricutín, que hasta entonces no existía, comenzó a emerger en medio de un campo de cultivo, sorprendiendo a los habitantes de la región. En cuestión de días, la lava comenzó a cubrir el pueblo de San Juan Parangaricutiro, obligando a sus habitantes a huir mientras sus casas, calles y templos quedaban sepultados. A pesar de la destrucción, una estructura desafió la furia del volcán. La torre de la iglesia del pueblo, que hasta el día de hoy sigue en pie como un símbolo de resistencia. Esta torre solitaria, rodeada por el terreno cubierto de lava endurecida, es una de las pocas partes de San Juan Parangaricutiro que sobrevivió a la erupción. Con el tiempo, el lugar se ha convertido en un destino popular para aquellos que buscan explorar los efectos de los fenómenos naturales y conocer la historia de un pueblo que fue víctima del poder de la tierra. Los visitantes caminan por el terreno áspero y rocoso, rodeado de restos volcánicos,
y al llegar a la torre, se encuentran con un ambiente casi místico. El altar de la iglesia, que aún se conserva, ofrece una visión conmovedora de lo que fue la vida en San Juan Parangaricutiro antes de la erupción. El sitio es una prueba de la naturaleza implacable y de la capacidad del espíritu humano para encontrar belleza incluso en las mayores tragedias.